días, lo primero, y muchas gracias a todos los que habéis sacado este ratillo a esta hora y este día, que no es fácil congregar aquí a personas, así que ya lo primero, encantada. Y bueno, tal y como han dicho Diego y Fátima, que bueno, os devuelvo el agradecimiento, por supuesto, por contar conmigo y dejarme estar aquí. Pues hoy vamos a hablar de metodologías ágiles, un tema tan apasionante como complejo, para el que he planteado pues, una presentación con una serie de pinceladas para que todos los que estéis por aquí presentes pues, podáis conocer un poco qué es esto de las metodologías ágiles, cuáles son las opciones que puede utilizar una empresa o por dónde puede empezar, y bueno, un poco que simplifiquemos lo complejo para que todos los presentes pues, podáis esta misma tarde el plantearos utilizar estas metodologías, ¿vale? Alguna de ellas. Representa para mí un desafío esta... Sí, ¿Qué? discúlpame, Adriana, hace un segundo nada más. Decir que a los asistentes que, como otras veces, se van a cerrar los micrófonos para evitar interferencias y demás. Podéis poner las preguntas en el chat y tanto Fátima como yo iremos pasando a Liliana. Liliana nos estaba diciendo hace un momento, creo que quieres que preguntéis, que participéis. Justo. La exposición va a ser más breve de lo acostumbrado en este tipo de talleres y ella lo que quiere es que se produzca una interconexión entre los asistentes y ella y que pueda resolver dudas y por supuesto, solucionar algunos o ampliar conocimientos. ¿De acuerdo? Pues perdona, Adriana. Justo iba a comentar eso, que para mí representa un desafío esta formación, porque al final, comentaba antes con Diego y con Fátima, que estábamos preparando un poco esto, que podría dedicar 10 horas a hablar de cada una de las metodologías ágiles que hay en el mundo o las que son más utilizadas en el mercado, ¿vale? Así que creo que vamos a aprovechar este ratito en el que nos hemos juntado todos aquí y hemos reservado un tiempo para aprovechar que estamos pues, en directo, aunque no sea en presencial, e intentar pues trasladar al terreno práctico lo que vamos a comentar, ¿vale? Al final, tenerme de fondo y escucharme como si fuera un podcast está muy bien, pero creo que es mucho más nutritivo para todos el que estemos hablando y que alguien diga, oye, a mí esto me acaba de sonar muy bien, pero yo tengo una empresa de servicios y no tengo ni idea de cómo aplicar esto a mi cliente, o no sé si esta metodología es para mí o si no, ¿vale? De esa forma, pues con dudas más concretas, uno se puede hacer más una idea y nos aseguramos de que esto sea aplicable, ¿vale? Pues si no, a veces la teorización de las metodologías es un poco complicado, pero no voy a poner densa ni intensa, así que, bueno, si os parece, voy a compartir pantalla. Dedicaré unos 20, 25, 30 minutos. Me caracterizo por ser escueta, todo lo que puedo y sin táctica, y después pues dejo un poco abierto el chat en todo momento para que las personas vayáis dejando dudas y nos vayamos conociendo un poco más. Así estamos más en igualdad de condiciones, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Ya si mientras tanto alguien quiere ir dejando en el chat qué tipo de empresa tiene o quién es su cliente o si vende productos o servicios, ya me ayudaría a ubicarme y así ya voy aprovechando la introducción y la presentación y voy colando por el medio ejemplos prácticos, ¿vale? Vale, entiendo que se ve mi pantalla. Sí, Bueno, perfectamente. genial, muy bien. Pues esta es la charla, formación, masterclass, como queramos llamarle, que vamos a tener hoy. Vale, vamos a hacer un recorrido de qué son las metodologías ágiles, cuáles son las principales que se utilizan, cómo se podría hacer una implementación, unas herramientas, y luego haremos un pequeño ejercicio de 5 minutos de qué preguntas nos tendríamos que hacer para aplicar una de estas metodologías a un ejemplo práctico, a una realidad. ¿Vale? Hablaremos también de conclusiones y demás, pero vamos a ir punto por punto. Antes de nada me gustaría presentarme. Yo soy Lili, soy consultora de negocio digital y project manager. Llevo una década lanzando proyectos al mercado, principalmente en digital, y creando marcas desde cero, y pues desde hace unos 5 años implemento las metodologías ágiles no solo en mis proyectos y mis empresas, sino también en otras agencias, siempre cuando tenga un departamento creativo o de comunicación, y eso pues me ha ayudado a optimizar muchísimo los recursos, que es uno de mis focos principales en todos los proyectos en los que colaboro. De una forma orgánica y organizando muy bien los recursos, las palancas y demás, sobre todo de marketing, que esto también podría ser otro tema del que podríamos hablar mucho.
pues he logrado una serie de resultados que me han permitido crecer de una forma escalada y sostenida sin necesidad de invertir en anuncios, de hacer campañas publicitarias y demás. Creo que todos sabemos, los que estamos aquí presentes, que estamos conectados con empresa, lo importante que es conocer los presupuestos, tenerlos medidos, y una de las cosas que nos ayudan muchísimo las metodologías ágiles es a priorizar, ¿vale? Saber qué hacer, qué no hacer, cómo medir el impacto, cómo no hacerlo, y en definitiva pues darle un poco de estructura a las cosas que lanzamos en el día a día de las empresas, que a veces puede ser un poco caos si no se tiene un orden. Bueno, estos algunos sitios son los que han hablado de mí para confirmar lo que decía Diego, y que sí que me presto a hacer colaboraciones y demás. Y ya nos metemos en materia y vamos a desgranar algunos conceptos básicos de las metodologías ágiles. Llevamos desde hace pues 10 minutillos que estamos conectados hablando de las metodologías, pero ¿esto qué son? Las metodologías ágiles son enfoques de gestión de proyectos que se centran principalmente en ganar agilidad y exprimir los recursos. Como decía antes, ya es una obviedad, pero me gusta decirlo también. Antes había unos modelos, hace unas décadas, los modelos tradicionales de lanzamiento de empresas iban de una forma un poco más improvisada, o iba un poco más a pulmón, como que uno lo creaba todo y se lanzaba al mercado, en el momento que estaba en el mercado iba estructurando, y ahora estas metodologías nos permiten pues estructurar incluso antes de que ese producto se haya creado o se haya lanzado al mercado, por supuesto. ¿Vale? Después hablaremos de la metodología Lean, que es una de la que más ejemplifica y muestra todo esto, pero es una lógica que se lleva pues a todo lo que hacemos, ¿vale? En vez de llevar un ritmo sin estructura de vamos a ir tirando, vamos a ir viendo si se vende, si no se vende vemos lo que hacemos, pues intentamos prever qué puede llegar a pasar para tener una situación más controlada. Yo no sé, por ejemplo, me gustaría que me pusierais por el chat si los que estáis presentes tenéis establecidas reuniones de seguimiento con vuestro departamento. Si tenéis sí o sí un día a la semana, un día a la quincena, un día al mes, cuando vosotros decís, nos reunimos para ver qué tal vamos. Si me lo podéis ir dejando por el chat, me ayudáis a ubicarme un poco para saber si estáis haciendo ya alguna cosilla o desde qué punto partimos. ¿Qué importancia tienen? Pues permiten a las empresas responder con agilidad a los cambios en las demandas del mercado y así pues mejorar su competitividad y la relevancia. ¿Vale? Este es otro punto. Cuando una empresa tiene un escenario controlado, previsto, aunque luego haya, por supuesto, fluctuaciones y nadie es adivino, ¿no? Si no, todos seríamos aquí multimillonarios y demás. Pero cuando uno tiene más o menos unas expectativas y tiene una posible alternativa, gestión de crisis o lo que sea, es mucho más fácil virar y poder dar respuesta a algo que al final pues, no ha salido como esperábamos. Y esto también tiene una parte positiva, que es la capacidad de una estructura de construirse. ¿Vale? Estamos en un momento a nivel mercado que, como todos podéis estar viviendo y sabiendo, estamos en un momento de muchísima exigencia, mucha competitividad, están cambiando los modelos, los negocios digitales. Hay empresas que son 100% digitales y están vendiendo productos físicos que ni siquiera tienen y los estamos comprando antes de que existan mismamente. Y esto lo que hace es que esté siendo un momento de una competencia exagerada. El poder contar con una estructura que tenga esa capacidad de deconstruirse, de virar, nos permite también dar respuestas a esas exigencias nuevas del nuevo consumidor, ¿vale? Esto también es un tema como muy complejo y muy denso y me gustaría teneros frente a frente como para poder hablarlo y saber la opinión de cada uno, pero bueno, que es una de las ventajas gigantes que tiene contar con estas metodologías. Al final, una metodología ágil siempre viene vinculada a una mentalidad del equipo, ¿vale? A una cultura de equipo, y no tiene sentido, esto ya lo hablaremos después, y Fátima me lo dejaba caer y creo que hay una pregunta por ahí pendiente para eso. No tiene sentido hacer todo en papel y buscar la mejor herramienta y configurarla toda si no hacemos ese proceso acompañado de un cambio de mentalidad o una concienciación por parte del equipo, ¿vale? Que lo vean como un aliado, que lo vean como una estructura sobre la que trabajar un poco más sobre seguro, de una forma más estable, más productiva, más eficiente, y de esa forma pues que todo el equipo pueda un poco acompañar. Esa es la única forma en la que una deconstrucción de una empresa
se hace real, ¿vale? Sin el talento implicado no es viable un cambio de estructura. Estas metodologías surgieron en la década de los 90 como respuesta a las limitaciones que había en el desarrollo de software tradicionales. Es verdad que hasta hace una década este traslado de metodologías a otro tipo de entornos que no fuese el desarrollo de software no era tan habitual. Ahora ya sí, ¿vale? Pero es verdad que hay metodologías como el Scrum que son nativas de los desarrollos de software y de programación y que han ido un poco desarrollándose también en base a eso, pero ahora mismo es ya más fácil como trasladarlo a otros modelos, ¿vale? ¿Cuáles son los posibles desafíos a los que se puede enfrentar una implementación de una metodología ágil en una empresa? Pues los que os estaba comentando ahora y que muchas veces van relacionados con el talento o los perfiles implicados. Pues una resistencia al cambio, ¿vale? Como sabéis, ya cuando uno se acostumbra a su ABC o a su rutina, pues es complicado a veces meter un cambio si no se entiende muy bien el porqué. Una falta de comprensión o de forma de trabajar o de formación, ¿vale? Que esto también hay que sopesarlo. Quiero decir que soy fiel defensora y creyente de que las metodologías ágiles sí que son para todo el mundo, y si no son para todo el mundo es que no se ha encontrado la estructura adecuada, pero se puede coger desde la versión más simplificada, que nos ayuda a nuestras tareas del día a día, hasta la versión más compleja, que sea para lanzar un cohete a la NASA, ¿vale? Pero que no es algo que no esté al alcance de todos, pero sí que tiene que tener pues ese acompañamiento y la formación adecuada. Otro desafío es la gestión de expectativas también, que no pensemos que vamos a meter una Kanban, una metodología Kanban y de repente mañana vamos a poder tener una capacidad de producción de 1 por 300, ¿vale? Esto tiene que ser al final escalado. Y luego, por supuesto, la adecuación a la empresa. Esto es lo que os comentaba en un inicio. Al final, dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de empresa, si vende servicios, si vende producto, a qué tipo de cliente se dirige, con qué frecuencia tiene feedback de cliente, si se hacen colecciones, si es estacional, si no. Bueno, dependiendo de eso, que al final es puro negocio y flujo de caja y demás, pues al final es ideal una metodología o es otra. Vale, continúo y me voy a meter por aquí en una de las metodologías que es de las más extendidas y que se llama Scrum. Vamos a hablar brevemente de Scrum, Kanban, Waterfall y Lean, ¿vale? Que son 4 metodologías muy utilizadas, y he decidido empezar por esta porque, bueno, como os decía, es una de las más extendidas y creo que en realidad no es casualidad que justo sea la que es la metodología de cabecera para los equipos de programación. En este sentido, esos departamentos de programación y desarrollo de software nos llevan varias décadas de ventaja en esto de las metodologías ágiles, por una necesidad, por supuesto, del producto, que al final implica muchos perfiles y demás, y principalmente lo que suelen utilizar es el Scrum. Dentro del Scrum siempre hay una estructura de roles bien definidos. Es una de las características de esta metodología. Luego hablaremos de la demás, pero incluye roles específicos como el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo. Siempre si nos planteamos o nos ponemos en un ejemplo de desarrollo de software, pues al final lo que se plantean es cuál será como la próxima actualización, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Para ver cómo se puede llegar a ese próximo lanzamiento, a esa versión 2, esa versión 3 del producto, se hace una toma de requisitos. Y de esa toma de requisitos se plantean cuáles serán esas mejoras que se harán de cara al siguiente sprint. Un sprint es un periodo de 15 días, pasado el cual se ve cuánto se ha avanzado en el desarrollo de ese programa. ¿Por qué se hace esto? Porque imaginaos que nosotros ahora nos planteamos que queremos lanzar Windows 12 entre todos, ¿vale? Y que nosotros no hiciésemos esta partición en 15 días, estos checks de mejoras y de avances. ¿Cómo podríamos medir si vamos bien, si vamos mal, si no llegamos en tiempo? Sería imposible. Por eso, una de las recomendaciones de la productividad en general, ya más allá de las metodologías ágiles, es que siempre que tengamos una tarea grande o una tarea muy amplia, la partamos en microtareas. Uno por productividad, otro por motivación del equipo
y otro porque es la única forma de poder medir si estamos avanzando conforme el plan y si es que no, poder reconducir, ¿vale? Entonces, en este caso, el Scrum se basa en sprints y siempre se consideran ciclos iterativos de desarrollo y lo que se consigue es lograr avances significativos. Aparte de esto, ¿qué es lo que hace el Scrum? Pues tiene dailies, ¿vale? Que se llaman. Son reuniones de seguimiento de 5 minutos, a veces, no duran más, en las que a lo mejor se junta un equipo de 8 personas o de 10 personas, ¿vale? El equipo de desarrollo, en los que lo único que se dice son tres frases. ¿En qué he avanzado? ¿En qué voy a trabajar hoy? ¿Y qué es lo que me está bloqueando? Y después de eso, un equipo ya puede saber si está bloqueando algún perfil, si no, se desbloquea o no. Y de esa forma, el Product Owner puede saber en qué punto está el proyecto. Esta estructura, si nos imaginamos una gran corporación o una empresa que tenga varios departamentos, nos podemos imaginar lo útil que es el contar con 2 perfiles que se encarguen del seguimiento. Esto es un project manager, pero en este caso mucho más vinculado al proyecto, de forma que le permite a cada miembro del equipo pues, trabajar de una forma súper enfocada. Funciona bien en organizaciones que pueden adoptar estructuras menos jerárquicas, ideal para equipos de desarrollo de productos que necesitan flexibilidad y adaptabilidad, especialmente en entornos cambiantes, pero tiene un nivel de dificultad de implementación media-alta, porque requiere cambios significativos en la cultura organizacional y una comprensión clara de cada rol y proceso. ¿Vale? Esto es lo que comentaba. Trasladado a empresas que están ahora mismo aquí presentes, como os decía, es todo un desafío para mí, porque no sé a qué se dedica cada empresa o de los que estáis y demás. Pero vamos a imaginarnos que algunos presentes tienen un equipo de fabricación de productos que tengan cierta complejidad. Pues se podría aplicar un Scrum, por ejemplo, ahí, ¿vale? Al final no hablo tanto de una fabricación de una línea en... Imaginémonos montar una línea de montaje nuevo, por ejemplo, habilitar una línea de montaje de embotellado de aceite, ¿vale? Que puede ser un proyecto de mucha complejidad. Pues se podría hacer poniéndolo sobre la mesa, tenemos que montar esto y las fechas para esto, o se podría habilitar un equipo de desarrollo, de ver cómo vamos, de ver hasta dónde llegamos y demás, ¿vale? Me estoy poniendo así en un ejemplo de algo complejo. Creo que en la fabricación de productos físicos es donde más se puede encajar a lo mejor Liliana, perdona que te este tipo de interrumpa metodología. porque hace un rato puso una pregunta, un tema, una asistente, Marina Rubiales. Estoy creando una empresa de ecoturismo con 3 casas rurales y un hostel rural en la serranía de Ronda, en mi zona. O sea, es su zona, con muchas ganas e ilusión de emprendimiento y aprendizaje. Muy bien. ¿Tú, respecto a lo que estás diciendo, le puedes comentar algo? Sí, a ver, que tiene unas casas rurales. Sí. Vale, un segundito porque justo me he puesto aquí a leer una cosilla en el chat, que Jesús Gallegos España porque no se puede hacer millonario mañana, y Sí, estaba sí. buscando a ver si justo encontraba eso. Creo que para este perfil puede ser, depende de si la casa no está fabricada o no está fabricada. ¿Ves? Eso sí que es un ejemplo, por ejemplo, que podría ser interesante para un Scrum. Si quisiese hacer una cuarta casa rural, estaríamos hablando de que la metodología Scrum a lo mejor le podría ayudar. Si ella gestionase aquí al equipo, si se pusiera en el rol de gestora del equipo de construcción, se podría aplicar a lo mejor un Scrum para ver cómo va avanzando el proyecto y demás. No me queda claro la pregunta concreta, Diego. Sí me queda claro la situación, que es que tiene las viviendas turísticas y demás, con mucha ilusión de emprendimiento. Simplemente dice que está creando, que tiene 3 casas rurales en la serranía de Ronda, pero no añade nada más. Ah, vale, vale, claro, pues También estaba hay buscando otro que dice también que, bueno, en cuanto a las reuniones y demás, perdona que te corte, me decía que también uno dice que imprime figuras para Friki en 3D. Oh, qué Eh, bien, muy bien, y- muy bien. Pues las figuras para Friki en 3D son un ejemplo de fabricación. El caso es que cuando es, hombre, todo esto estoy partiendo, este tipo de metodología sí que es verdad que necesita como una estructura de equipo, ¿vale? Si no, para estructurarse uno consigo mismo, estos proyectos de emprendimiento de uno mismo, hay una metodología que es la siguiente que voy a enseñar, que es la Kanban, que creo que es algo más fácil de estructurar y es la única que
O sea, y es una que no tiene roles definidos, ¿vale? Que eso al final la única que lo tiene es el Scrum. Pero gracias, Diego, por leerme la pregunta del chat. Si queréis ir dejando por ahí preguntas de, pues mi empresa se dedica a esto, el Scrum es para mí o no, o mi empresa tiene esto, ¿cómo aplico el Kanban? Pues me las vais dejando por ahí y Diego, ya me las vas cantando tú. Vale, pasamos a la siguiente, que es el Kanban, originado en las fábricas de Toyota en los años 40, que aquí Toyota ya supongo que os habrá sonado. Em, las marcas y fábricas de coche fueron unos pioneros en este tema de optimizar y demás. Ya supongo que todos conocemos a perfiles que trabajan en estas fábricas en cadena. Se han ocupado de ir trabajando pues cada una de las partes del flujo para que realmente se pueda tener una agilidad en la fabricación bestial y hemos aprendido mucho de ello. Kanban se basa en la visualización del flujo de trabajo. No se basa tanto en el objetivo final al que se quiera llegar, sino a cómo estructurar o a cómo vamos en general con el trabajo que hay pendiente. Esta metodología, por ejemplo, es la que yo utilizo en mi empresa, que es una consultora de marketing estratégico y producción multimedia, y es la que nos permite a todos los miembros del equipo el saber qué se está haciendo, qué está bloqueado por el cliente, qué está revisado, qué es lo siguiente que vamos a tener que hacer. O sea, no es tanto eso un objetivo final de un desarrollo concreto, sino una metodología que permite estructurar y visualizar el flujo de trabajo, un flujo de trabajo cambiante. ¿Vale? Esto para los que son prestadores de servicios, los que estéis aquí, es una de las más, es una de las ideales, ¿vale? Al final tampoco tiene un nivel de dificultad grande, es como de baja a media. Si se tiene una herramienta y se tiene un poco una estructura y demás, la dificultad que pueda haber en el Kanban es el definir las etapas, ¿vale? No siempre es suficiente para hacer hecho o en progreso. A veces hay que medir algunas más, pero esto pues depende de cuál sea el servicio de atención al cliente, ¿vale? Si tiene que hacer el cliente una aprobación, si tiene que hacer dos, si es el cliente el que manda el trabajo, si somos nosotros los que tenemos la iniciativa de qué trabajo hay que hacer, ¿vale? Aquí depende, pero esa digamos que es la dificultad. Es adecuado para equipos que buscan mejorar la eficiencia sin alterar su estructura, ¿vale? Esto también es importante, no requiere grandes cambios de cultura, ni requiere un Product Owner, ni un Scrum Master, ni demás, como estábamos diciendo. Sí que siempre es necesario o recomendable al menos que haya un perfil que haga de Project Manager, ¿vale? El que se encargue de decir, pues esto está bien, esto no, el que se encarga de reportar al cliente. A veces en el perfil del account manager, que es el gestor del cliente, es donde se concentra también este rol de project, ¿vale? Y se centra más en el progreso, en el flujo de trabajo, como decía, que en esos roles tan concretos y demás. Digamos que esto es un poco más flexible, ¿no? No flexible, pero no es tan conciso o no es tan al dedillo, no me sale justo la palabra, ¿vale? Como puede ser en programación. Al final pensamos que en programación hay a lo mejor 4 personas trabajando simultáneamente en programar un bloque de algo que hay en la web, ¿no? Tiene que ser cada perfil pues muy consciente de lo que está haciendo su compañero. Aquí pues a lo mejor se basa en que cada uno más o menos va trabajando en lo suyo y hay un perfil que sabe en qué está trabajando cada uno. Si hay alguien en la sala que trabaje vendiendo servicios y demás, si quiere que lo ponga por ahí por el chat y hacemos un poco este ejercicio luego Hay también cuando... también, sí, hay una chica de Lidia Yáñez, dice, tengo una productora de cine y metaverso. Qué guay. Me Pues, imagino que es la metodología que podría utilizar mejor. pues para Kanban estaría ideal. Una productora está de maravilla la metodología Kanban porque se puede definir lo que decía, el definir etapas, qué etapas tiene que atravesar una producción multimedia, un vídeo, desde que es una idea hasta que tengo la aprobación final del cliente. No recomiendo crear más de 5 etapas, ¿vale? Si no es un rollo, pero bueno, sí crear por la fase del briefing, la fase de en progreso, la fase aprobación de cliente, correcciones y entrega final. Y dentro de eso, lo que tenemos es que imaginarnos desde que
es una idea hasta que se cierra, cuáles son las tareas que hay que ir haciendo hasta acabarlo, ¿vale? Que esto parece un ejercicio muy fácil, en realidad no lo es, porque cuando uno no está acostumbrado a partir las piezas, pues digamos que dice, vale, pues yo tengo que escribir un libro. Entonces, desde que yo tengo una idea hasta que publico un libro, tengo que tener una idea, escribir el libro y publicarlo, ¿no? Y parece que no nos imaginamos lo que hay por el medio. Pues tengo que escribir un índice, tengo que hacer un borrador del primer capítulo, me lo tiene que aprobar el editor, tengo que cambiar el tono, tengo que implementar los cambios, ¿no? Es como realmente desde que parte de cero hasta que llega a 100 hay muchas micro tareas. Entonces recomiendo siempre hacer este ejercicio para luego poder trasladar eso a un tablero o tener una base plantilla de qué es para nosotros un proyecto concreto. Esto, aparte de ganar, aparte de hacernos ganar mucho foco y ganar mucha agilidad de cara al cliente, ayuda muchísimo a alinear las expectativas, a que el cliente en todo momento sepa qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, qué es todo lo que vamos a hacer, que los que vendemos servicios sabemos lo complicado que es esto, ¿no? Al final es un poco, a veces es algo etéreo, y si estamos hablando justo de metaverso, pues perfecto, me viene todavía, ¿no? Entonces, tener este marco nos ayuda a que el cliente entienda bien qué es qué es lo que vamos a hacer hasta llegar al final de la colaboración o la entrega. Y luego lo que nos permite también es em, anticiparnos a las posibles incorporaciones de equipo que tengamos que hacer. Que eso también es una cosa que a veces es muy complicado cuando uno es líder de equipo y no tiene esto partido, el decir, no damos abasto, no llegamos, pero realmente ¿dónde tenemos ese cuello de botella? ¿Dónde se nos está frenando el trabajo? ¿Por qué no estamos llegando a las entregas? Si nosotros tenemos esta visión, podemos saber que cuando estamos llegando a la fase de desarrollo de la idea, se nos paraliza el proyecto. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué está pasando entonces? Pues que a lo mejor necesitamos un director creativo. Y estamos obcecados con contratar productores para que haya más entregas sin darnos cuenta, porque no lo estamos midiendo, porque no hemos partido el proyecto, de que es en la fase de ideación donde tenemos una pata coja en el equipo. ¿Vale? Entonces, para estas cosas, bueno, pues el Kanban también nos puede valer. Se puede hacer una estimación de tiempos y luego un registro y ver hasta qué punto pues estamos afinando bien con las propuestas, hasta qué forma estamos teniendo rentabilidad o no. ¿Vale? Esto no sé si suena complejo o no, pero es como todo, es cuestión de pararse un poco a analizar, a estructurar qué es lo que se hace, qué es lo que no, y después pues poder ir un poco midiéndolo. Y al contrario de lo que parece, o bueno, cuando se puede perder tiempo a la hora de plantearlo, el montar esta metodología, pero después va todo muy rodado. Cuando entra un nuevo proyecto ya es duplicar tableros, duplicar proyecto y ya lo tiene ahí todo montado y ya el equipo lo agradece de una forma espectacular. Estos mensajes, la verdad es que me está sorprendiendo, creo que a Fátima también, porque te hablábamos de que quizás no había tantas preguntas y hay 15 mensajes en lista, en Qué cola. bien, qué Entonces, bien, me digamos, alegro, me vamos alegro. a ir por partes y no te interrumpo. Y vamos, y para que te dejo que tú sigas tu disertación. Vale, Pero dice, bueno, un compañero y yo tenemos un estudio de arquitectura y diseño. ¿Cuál sería el modelo que mejor se ajustaría? vale, pues para arquitectura y diseño a mí me encanta el Scrum, porque creo que al final se presta mucho, entiendo que tendréis pues bueno, un perfil de arquitecto, por supuesto, luego alguien que se encarga de la habitabilidad, un diseñador de interiores, la coordinación luego de la gestión de proyectos con los que van a ejecutar el proyecto, los oficios y demás. Justo me pilla a mí restaurando una casa, o sea que tengo más o menos claros los roles que hay implicados. Y me parece súper interesante el Scrum. No súper, eh, sigue sin salirme la palabra, pero me saldrá seguro conforme vayamos avanzando. No tan detalloso, riguroso, como puede ser a lo mejor en la parte del software, pero sí que es muy interesante el poder plantearse esas mejoras iterativas o esos ciclos iterativos de los sprints, pues con cosas realmente que puedan ser controladas, ¿no? Como puede ser la presentación de licencias. Pues en el tercer sprint, desde que empezamos el proyecto, presentamos la licencia. Al cabo de 2 sprints, pues ya tenemos los presupuestos de los oficios. Creo que es muy interesante porque al final hacer una casa y montar un desarrollo de software, una web, tiene el mismo nivel de complejidad y por ahí pues da mucho juego y como se juega con tanta incertidumbre de plazos y demás, pues puede permitir medir bien
el avance. Hay un ejercicio muy interesante que es el PERT, que nos permite, luego si quiere, no sé si me has dicho el nombre, Diego. Sí, bueno, pone, espérate, perdona, es María Isabel María Isabel Sabio. 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 Vale, María Isabel. Bueno, luego al final de todo dejaré por ahí mi contacto y también mandarán esta presentación a todos los asistentes y demás. Si me quieres escribir, te paso un ejercicio que es súper interesante y además uno de los ejercicios o de las simulaciones típicas que se hace con él es precisamente esto, el de la construcción de una casa desde cero y que permite calcular los tiempos, ¿vale? Basándose un poco. Ya sabemos que luego el tema de la construcción y todo eso a veces no es tan medible o demás, pero que puede llegar a ser muy interesante. Te paso de Y momento el al último. hilo, sí, al hilo, Perdón, perdona, Diego, no, al hilo de esta pregunta y tal, Rubén Mancera nos dice, si lo dividiéramos por sectores, e-commerce, servicios, etcétera, ¿qué metodología se ajusta mejor según el sector? Vale, para esto depende de si el e-commerce vende productos propios que pasen por fabricación, que habría que sumar como un punto inicial, o si es un producto, es de dropshipping y es 100% digital y demás. Creo que aún así, para ambos casos, lo que más encaja puede ser un Kanban. ¿Por qué? Porque es un escenario de trabajo bastante incierto, en el que podemos medir determinadas tareas de cosas que vamos a tener que hacer sí o sí, pero luego hay varias que va a depender del comportamiento del consumidor, que va a depender de si tenemos automatizaciones. No lo podemos tener tan estructurado. Y luego que realmente los perfiles del e-commerce es, bueno, si es un e-commerce que es programado a medida y demás desde cero, hablamos de otra cosa, pero me estoy imaginando un WooCommerce o demás, algo que sea más utilizado por marketeros que por programadores. Me imagino más un Kanban, en el que se pueda crear un proyecto por cada una de las áreas principales de un e-commerce. Un área de gestión de stock, un área de stock y control de inventario, otro que sea área de atención al cliente y demás, y ahí poder ir midiendo y poder ir estructurando tareas que haya que ir haciendo de forma repetitiva. Creo que se presta más. y bueno, ya como estás con el Kanban, dice, ¿qué etapas se definen en Kanban? Y también si el Kanban es idóneo entonces para microempresas. Vale, en Kanban hay tres etapas principales que se definen sí o sí, que son to do, que es para hacer, in progress, que es que ya está en marcha, y done, que es que ya está hecho. ¿Vale? Digamos que en esas tres etapas se pueden estructurar la mayoría de las tareas que puede haber en marcha en una empresa. Pero normalmente se crean un par de etapas más o tres en función de el flujo de comportamiento o de cómo funciona el negocio de un proyecto. Por ejemplo, si nos dedicamos a producción multimedia, como es mi caso, pues yo sé que hasta que llegue a estar hecho, necesito una etapa de revisión de cliente y una etapa de correcciones. Que pueden no haber correcciones, pero normalmente las hay en tema de diseño y demás, ya sabéis cómo va, ¿no? Entonces, pues se crean esas etapas. Para una microempresa, por supuesto, es ideal. Una empresa de lo mismo, ¿no? De atención al cliente, de servicio, de lo que sea. Normalmente en atención al cliente, si hay tareas repetitivas de cada 15 días, hacemos una llamada al cliente para ver si está satisfecho o no, no sé qué, eso no se suele hacer tanto o no se mete en Kanban tan concreto, ¿vale? Pero se hace sincronizado a lo mejor con otras herramientas de email marketing, de atención al cliente, Zoho, no sé, ¿vale? Es un poquito más complejo. Esto por eso habría que ir viendo con un poco cada caso, pero sí que es ideal para una microempresa, de hecho está de maravilla. ¿Por qué? Porque permite, como decía al principio, que los departamentos o, imaginaos un gerente, ¿no? Que pueda llegar y decir, logística está en este punto, esto está bloqueado en este punto, en compras ya estamos comprando esto ya estamos, no sé, es que al final es una visión general muy ilustrativa y que ahorra muchísimas horas de reporte, de reuniones con departamentos y no sé qué. Y yo no sé si os vienen muchas empresas a la cabeza tradicionales que hagan esto, pero no es habitual. Lo más habitual es ir reuniéndose con cada comercial, a ver qué tal vamos, ir reuniéndose con cada responsable de compras, a ver cómo vamos, ir preguntándole a cada uno del almacén que por qué está pasando esto, ¿no? Y de esta forma, pues se tiene una visión pues mucho más general para ver qué es lo que se está bloqueando
y que un perfil que sea el desbloqueador que pueda entrar y decir esto, esto, esto y esto y esto, ¿no? Y se desbloquea todo de una forma mucho más rápida. Hemos visto también en Sí. relación con el Canva, dice que quizás la dificultad sea vigilar para que el VIP esté controlado y que no genere cuello de botella. Claro, exactamente, exactamente. Por eso, antes de implementar una metodología o uno de los ejercicios que se hace al implementarlo es definir responsables de tareas concretas, que esto también pasa mucho, ¿vale? Los típicos departamentos de 5 personas que los 5 se dedican a comunicación, ¿vale? Pues hay 4 notas de prensa que hay que publicar esta semana. ¿Quién las hace? Pues al final las hará el que sea más rápido, ¿no? Esto es como todo, el que esté mal motivado, el que se meta, habrá uno que haga 5, uno que haga una, otro que no haga ninguna, otro que acabe haciendo 8 y demás. Vale, pues hay que definir quién hace cada cosa. Pues uno responsable de las notas de prensa, otro responsable de los planes de comunicación estratégico y otro responsable de lo que sea. Y de esa forma los cuellos de botella se reducen. Y luego que hay que nombrar también al perfil que es responsable de ese departamento o al perfil, siempre tiene que haber un perfil que sea, vamos a llamarle el project manager, ¿vale? Y ese perfil que sea el que se encargue de ver dónde hay esos puntos bloqueados y definir quién los puede desbloquear. Los cuellos de botella normalmente se suelen concentrar en gerencias, en CEOs, bueno, al final en perfiles directivos, ¿no? Que están como un poco ahí, que son los que tienen que dar el ok final. Entonces, lo que hay que hacer para este rol es, pues, definir un interlocutor, ¿vale? Que sea el project manager que reporta a gerencia, o sea el project manager que hable con dirección, que sea lo que sea, y de esa forma que pueda ir con toda la información ya resumida. Es que imaginaos cómo se agilizarían los procesos de todo. Tenemos esto está en marcha, esto ya está entregado, esto está más que vendido, esto está en proceso de fabricación de una versión 2, pero esto y esto está bloqueado. Y lo que es muy importante, definir por qué está bloqueado, que a veces también pasa eso. Lo que hay es que ser concreto y específico, para que una metodología ágil realmente tenga el impacto que tiene que tener en una empresa. Está bloqueado porque no hemos podido fabricarlo, porque nos falta el código EAN. ¿Y quién es el que puede dar la solución? El fabricante. ¿Y quién es el que le tiene que preguntar al fabricante? Logística, ¿vale? Y de esa forma que la persona que se va a encargar de desbloquear pueda tener toda la información concreta. Y todo esto que os estoy comentando, no os imaginéis que es alguien que tiene que estar teniendo todo esto en su cabeza, ¿vale? Que desde que se levanta hasta que se acuesta tiene que estar pensando en esto. Hay herramientas que veremos luego unos ejemplos de algunas, que he puesto solo los nombres, no he hecho tutoriales, que nos permiten ver todo esto que os estoy comentando de una forma súper clara, súper ágil y algunos muy visuales, que también es una cosa que recomiendo. Que escogáis una herramienta que sea atractiva a la vista y sobre todo para perfiles que sean poco digitales, porque si no, uno no entra, ¿vale? Al final se acaba configurando y se queda ahí. Ya la última, ya de momento. ¿Cuál recomendarías para una consultora de transformación digital? Nos han hecho mucho hincapié en Scrum y en Kanban, pero me gustaría saber tu opinión si tuviera que elegir. Pues lo haría en Kanban seguro. Lo haría en Kanban, pero primero definiría muy bien cuáles son las fases que atraviesa un cliente desde que empieza en la primera reunión de cliente hasta que acaba transformado digitalmente, ¿vale? Esto sí que es algo que aplico yo en mi empresa también, que al final es consultoría de estrategia digital, no me meto tanto en cultura, pero es similar. Y lo que hago es definir dónde están, digamos, los puntos hito en la relación con el cliente. Pues cuando hay un entregable, cuando hay una aprobación que es crucial porque se inicia otra etapa, ¿vale? Lo defines todo y de esa forma cuando empiece una nueva colaboración con una empresa, pues tú ya puedes tener. Pues ahora tenemos auditoría de marca, luego viene plan estratégico de comunicación, luego viene propuesta de transformación y luego viene formación, me lo invento, ¿no? Vale, pues tienes estas 4 etapas. Están las 4 to do, pero pasamos a en progreso la primera y ponemos una fecha de cuándo vamos a acabarla y asignamos un perfil que vaya a ser el responsable, ¿vale? Y ahí pues definimos etapas. Etapa en progreso, etapa para hacer, etapa hecho, etapa presentación de cliente, etapa aprobado, me lo invento, ¿vale? Pero puede ser, tiene lógica, esas 5 etapas. Y ahí pues lo vais moviendo. Eso creo que es una estructura ideal que permite implicar ahí al equipo
y permite el ver de una forma transversal los proyectos en los que estéis en este momento o los que vayáis a estar. De forma que alguien que entra, que sea el responsable de una de esas áreas de transformación digital, que al final son proyectos muy amplios, pueda saber cuáles le van a venir después, ¿vale? Que eso también es otra cosa. Y luego lo que recomiendo es estandarizar lo estandarizable, ¿vale? A veces el tener unas plantillas de presentaciones tipo nos puede ahorrar horas y horas y horas de trabajo, además de darnos mucha coherencia visual, ayudarnos a hacer marca, no tener a alguien ahí luego cambiando las tipografías que no son y demás. Y es una cosa que os sorprendería, pero que no nos paramos a hacer casi nunca. Yo no me encuentro muchas empresas que me digan, jugamos con estos 3 entregables, estos 4 y tenemos ya la plantilla hecha para los 4, de forma que entre un cliente y sea duplicar la base y ya tengamos que rellenarlo. Entonces, en este tipo de proyectos que prestan servicios y que son servicios acotados, concretos y que se repiten sistemáticamente o al final, la lógica siempre es la misma, aunque luego la estrategia, la forma de llegar a la solución ideal sea diferente, pero siempre hay una fase de auditoría, hay una fase de conocer al cliente ideal, una fase de ver hacia dónde se quiere llegar, el posicionamiento, todo eso, pues que intentéis estandarizarlo todo lo que se pueda. Bien, muchas gracias. Pues ya puedes continuar, Lili. Muy bien, genial. Bueno, muchas gracias por la participación, que así es mucho más entretenido y es más fácil siempre trasladar un algo, ¿no? Una teoría, un ejemplo concreto que el estar aquí imaginándonos cuando no encaja con nosotros. Vale, vamos a pasar a la siguiente, que es la metodología Lean, ¿vale? Que esto supongo que ya lo conoceréis, ya os sonará. Es un modelo que ha sido adoptado bueno, pues sobre todo por los nuevos negocios digitales, startup y demás. Y en lo que se centra es en maximizar el valor eliminando desperdicios, ¿vale? Al final, hace unas décadas el modelo tradicional de lanzamiento de proyecto era: me hago con un espacio físico, fabrico el material, me lo compro, contrato a todos los perfiles y luego pues contrato por último al equipo de comerciales y salimos a vender. ¿Qué pasaba a veces? Pues sorpresa, que llegas al mercado y resulta que lo que tú estás vendiendo no le interesa a nadie o no están dispuestos a pagarlos o no funciona por lo que sea y la gente pues se veía de repente con un pufo, con una inversión tremenda que no iba a poder llegar a rentabilizar nunca porque pues había escogido a lo mejor un producto que no era el que encajaba. Eso ha virado totalmente y ahora ¿qué es lo que se hace? Antes de lanzarte a invertir de una forma exagerada, a contratar, a meterte en infraestructuras, en estructuras, en inmovilizado y demás, vamos a validar si realmente esto funciona o no funciona. ¿Cómo? Metiendo al equipo que tú tengas y validando en mercado, validando con cliente. Esto está apoyado en los famosos MVPs, que sabéis que es es un producto mínimo viable que que defiende que cuando tú quieres lanzar algo tienes que empezar con lo mínimo. Lo mínimo funcional, que esto también es importante, ¿vale? Que a veces hay quien dice, pues si yo quiero vender un coche, el MVP sería una rueda. Bueno, el MVP sería en todo caso una bicicleta que luego se puede ir sumando 2 ruedas y que luego se pueda meter una carrocería y luego se pueda meter un motor y luego acabe siendo algo más parecido al coche que tú tienes en la cabeza, ¿vale? Esto es efectivo para empresas que buscan optimizar procesos y reducir esas inversiones. No hay que imaginarse eh, tampoco empresas que nazcan desde cero, esto o sí hay que imaginárselas, pero que la metodología Lean es útil para empresas también ya existentes que a lo mejor quieren validar nuevas líneas de negocio o quieren validar nuevos productos. Todos los que estamos aquí presentes seguro que hay algún perfil de cliente al que le tenéis muchísimas ganas y que decís, vale, a mí este perfil me interesa, pero creo que con lo que tengo ahora no se lo vendería. Pero si tuviera esto, sí que podría vendérselo. Vale. Si tuviera esto, ¿qué inversión requiere? 20.000 euros. Vale, pues en vez de desarrollarlo y luego comprobarlo, voy a hacer lo mínimo para que este cliente me confirme que realmente es interesante para él o no. Vale. Esto sí que tiene una dificultad media porque es más una estructura o una forma de trabajar más cultural que algo tan medido o demás como puede ser lo demás, ¿vale? Porque al final es moverse sobre un terreno totalmente incierto, basado más en la intuición de la oportunidad que en otra cosa, pero puede resultar súper útil para eso, para lanzar nuevas vías de monetización, para validar nuevas ideas de negocios, proyectos, productos, para
intentar testar si tiene sentido una internacionalización. Bueno, puede llegar a ser muy útil, aunque es más una filosofía que una metodología, ¿vale? Pero quería ponerla por aquí porque es muy interesante. Y por último, de lo que vamos a ver hoy, tendríamos la waterfall, que es en cascada, que es una metodología que se basa en un enfoque secuencial y lineal, ¿vale? Donde cada fase de proyecto debe completarse antes de pasar a la siguiente. Esto es indicado para proyectos donde los requisitos son muy claros y siempre es ABC, ABC, ABC. Bueno, a una fabricación de gran escala a lo mejor podría ir el waterfall, justo lo que me preguntabais antes. Puede ir un Scrum, pero también puede ir esto, si siempre es como súper medido, pues primero ponemos las piedras, luego las ventanas, luego los tejados, eso también como que permite, pero sí que es un poco complicado de seguir o de medir o de hacer el seguimiento cuando hay muchos proyectos de forma simultáneas, ¿vale? Porque al final es un poco, uno está en esta fase, otro está en la otra, otro está en la otra, y bueno, hay que tener así como una mente bastante metódica y que tenga capacidad como de interpretar para ver si realmente el equipo va bien o no va bien, porque no es, bueno, eso, que es como muy lineal, ¿no? Y a veces hay que tener una mente muy analista para saber si esa linealidad está yendo según las sendas que teníamos predecidas o no. ¿Vale? Esto tiene un nivel de dificultad baja en cuanto a estructura, pero puede ser alta en entornos donde los cambios son frecuentes, debido a su rigidez y a la dificultad de adaptarse a modificaciones en las etapas avanzadas del proyecto. ¿Vale? Esto es lo que os decía. Esto es una metodología más que para servicios, incluso para productos, ¿vale? Pues nosotros es un ABC. Pues viene alguien, me pide un helado, cojo una bola, cojo una segunda bola, le echo sirope, lo vendo y lo cobro y se va esa persona, ¿vale? Pero bueno, que también ayuda mucho a perfiles que tengan esa mentalidad, que esto de las metodologías tiene que ver también mucho con el perfil de la persona que lo coja, esto también lo quiero decir, y que cada persona trabaja de una manera y hay perfiles que necesitan pues a lo mejor ese enfoque más secuencial, ¿no? De yo sé que acabo esto, me pongo con esto, luego acabo con esto y no me gusta tener 7 tareas abiertas que sé que tengo que hacer y no tengo fechas y no sé cuánto, ¿vale? Así que bueno, esto también es una opción interesante para investigar. Por aquí he puesto un poco como unos dibujillos, ¿no? Que siempre se ve como más ilustrado de cómo sería cada una de ellas, ¿vale? El Scrum, como decíamos, pues se basa primero en una toma de requisitos y luego son ciclos iterativos de mejora constante. El Kanban, como decíamos, se basa más en etapas, en tareas concretas y en ver cómo está cada tarea según cada etapa y lo vamos estructurando ahí en un formato de tablero. Lean es mejora constante para seguir aportando valor, reducir desperdicio y demás. Y luego la parte de Waterfall que es bloque, 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 bloque. ¿Vale? Pues planear, definir, diseñar, desarrollar, integrar, mantener, no sé qué, ¿vale? Como que vamos así repitiendo. Estas serían las 4 de las que acabamos de hablar ahora. Vale, ahora hemos visto la teoría, ¿no? Un poco de cuáles son las posibles diferentes metodologías, aunque ya os digo que hay varias más, he querido centrarme en estas, y ahora nos planteamos cómo podría ser una implementación de una de estas metodologías en nuestra empresa, ¿vale? ¿Por dónde tendríamos que empezar? Por preguntarnos cuáles son las necesidades y problemas comunes que hay en nuestra empresa. ¿Con qué situaciones nos encontramos en nuestro día a día que nos suponen bloqueos? ¿Con qué frenos nos encontramos a la hora de desarrollar un producto nuevo? ¿Cuáles son las quejas principales que nos suele dar el cliente? En este caso, pues tarda mucho en contestarme, el servicio no es ágil o veo que no llega el stock, no sé, preguntarnos cuáles son realmente las necesidades y cuáles son las dinámicas diarias que tenemos en nuestra empresa para que eso nos ayude a el siguiente punto, que es planificar y estimar, ¿vale? Como os decía, o ya os he dicho antes en esta parte de servicios, que es como donde a lo mejor es más complejo visualizarlo y demás, es útil y necesario definir cada una de las áreas o pasos que hay que dar en la cadena de la prestación del servicio de la fabricación del producto, ¿vale? Para poder tener un mapa de todo ese camino que se hace desde que partimos desde cero hasta que ya el cliente final nos ha dado el ok, nos ha dicho que todo perfecto y que todo de maravilla, ¿vale? De esa forma podremos estandarizar.
que es un requisito casi indispensable para poder contar con todas las bondades de las metodologías ágiles que acabamos de hablar ahora, ¿vale? Sin estandarizar, podremos tener lo que tendremos, sin estandarizar, corremos el riesgo de que lo que tengamos sea un bloc de notas con etapas escritas, pero que no tengamos tampoco esa visión de saber cómo vamos en lo que estamos haciendo, ¿vale? Así que diagnosticar problemas y tareas rutinarias, cosas que hay que hacer siempre sí o sí de una forma sistemática, hacer una planificación, ¿cuál sería? Hacer una estimación, o sea, hacer una planificación y una estimación después. Una estimación optimista, realista y pesimista, ¿vale? Porque esto sí que es un problema muy común que se encuentra, y sobre todo en los project managers, que es el exceso de optimismo. Y cuando uno le dice al cliente que va a recibir una cosa un martes y la acaba recibiendo el jueves siguiente, porque resulta que no ha calculado bien los tiempos de correcciones, de feedback y de no sé qué, pues al final, como sabéis, pues ahí puede surgir ahí una dinámica de insatisfacción del cliente. Así que hay que hacer una estimación en la que podamos ver cuánto tardaríamos en acabar o en hacer cada una de las cosas que estamos comentando. Después de esto, ¿qué haríamos? Una gestión de cambios y de riesgos, que es cuando nosotros tengamos todo esto implementado, ¿qué riesgo podemos correr a nivel interno, a nivel gestión de cliente? Atención, ¿qué es lo que nos puede llegar a pasar a nivel servicio? Si puede que haya algún freno en algo. Bueno, tener un listado de posibles imprevistos o incidencias que podamos tener, también para contemplarlos dentro de esta metodología. Y después de todo esto, pues ya una integración tecnológica de una herramienta que consideremos que puede ser ideal para nosotros. Puede que a alguno le sirva o se esté planteando no necesito herramientas, lo hago sin ella. Yo recomiendo que siempre lo hagáis con ella, ¿vale? Porque al final, si ya tenemos una máquina o una herramienta que pueda agilizarnos el trabajo, ¿para qué nos vamos a negar? Sería ir en contra de la agilidad, que es justo lo que estamos hablando ahora. Así que os diría de encontrar por la tecnología o la herramienta que sea adecuada para vosotros y combinarla con una formación o una concienciación de la cultura del equipo, ¿vale? De esa forma, cubriendo estas 4 etapas, pues ya podríamos estar preparados para hacer una primera aproximación, aunque sea un test de una metodología ágil para nuestra empresa. Vale, por aquí hay algunos ejemplos de implementación, pero como ya hemos hablado a lo largo de esta charla de algunas preguntas concretas que me habéis ido comentando, pues me lo voy a saltar, ¿vale? Pero bueno, era por poner aquí algún ejemplo, pues una cadena de tiendas minoristas que implementa Kanban para mejorar su estrategia de inventario y gestión de cadena de suministros, una consultora de empresas que crea una estrategia de auditoría basada en Waterfall. Bueno, hay por aquí una serie de aplicaciones reales que se podría hacer a cada una de las metodologías. Pero repito, como por cierto me habéis preguntado, pues ya hemos visto ejemplos. Así que continúa la siguiente. Estos son algunos de los beneficios de contar con una metodología ágil en vuestra empresa, que es la reducción de costes. Al final hay muchos costes que se producen en una empresa por no tener foco en las tareas que se están haciendo, simplemente no saber muy bien cómo hacerle seguimiento o no tener un poco esta estructura. Un aumento de eficiencia, una mejora de comunicación y de colaboración. Esto es una cosa que pasa muchísimo y lo habréis vivido incluso en primera persona, pues en vuestra empresa, en otras empresas. Al final, bueno, es una cuestión de cultura empresarial que está muy extendido, por desgracia, que es la parte de, bueno, pues a mí me llegan tareas y yo no sé para qué las estoy haciendo, ¿no? A mí veo que me están llegando cosas, pero tengo que diseñar esto y no sé ni siquiera, no conozco al cliente, no conozco tal. Bueno, de esta forma, cualquier persona que esté entrando en una tarea o en un proyecto puede saber para qué está haciendo lo que está haciendo, cómo su trabajo puede bloquear a otra persona, cómo trabaja en colaboración con otro departamento, y eso ayuda a tener una cohesión de grupo bestial. Un incremento de la satisfacción del cliente, porque cuando uno tiene una medición y tiene un conocimiento de resultados y de avances y demás, pues al final le puede transmitir al cliente esa visión general. Flexibilidad y adaptabilidad, por supuesto. Cuando uno tiene estructura se puede permitir cargársela y convertirla en otra cosa. Cuando uno no tiene estructura, pues va aumentando por ahí de una forma más volátil y más voluble y no sabe dónde va a acabar. Entonces, al tener una estructura permite deconstruirse, aunque parezca una incoherencia, pero es una realidad.
Y luego hay una eficiencia en el desarrollo. Al tenerlo medido, parametrizado y demás, pues uno puede saber cuál va a ser la siguiente fase que tiene que hacer, incluso anticiparse. Vale, por aquí algunos ejemplos de herramientas digitales donde se pueden aplicar o con los que podéis montar vuestra metodología, ¿vale? He puesto aquí como las más conocidas, aunque como decía, os invito a que le echéis pues, un vistazo general a todas, porque para mí es súper importante la parte visual y por experiencia a los equipos les tiene que gustar la herramienta en la que van a tener que entrar todos los días, porque si no luego pues da una sensación de pereza que se viene uno abajo, ¿no? Está Jira, que es, es la herramienta de software por excelencia, es ideal para equipos que utilizan Scrum o Kanban. Permite crear o gestionar backlogs, que es toda la parte de toma de requisitos, planificar sprints y visualizar el trabajo con tableros ágiles. O sea, esto es como una herramienta hecha a medida para la aplicación del Scrum, sería esta, pero ha ido haciendo muchos desarrollos para también adaptarse al Kanban, tener tableros y demás. A nivel complejidad es de las más complejas, porque es de las más completas, ¿vale? Entonces no recomendaría empezar por esta, salvo que digáis, estoy 100% convencido y me quiero volver un friki de las metodologías y quiero aprovecharlo todo y hacerlo como lo hace un auténtico Scrum Master. Entonces sí, os invito a investigarla, pero puede que os sintáis un poco atosigados de la cantidad de opciones que tiene, ¿vale? No es la más intuitiva. Trello es la más ligera y la más visual, estamos justo en el extremo opuesto, es la más sencilla, es perfecta para pequeños equipos o proyectos menos complejos, viene ya con las plantillas de tablero predefinidos, viene con etiquetas, con pegatinas, viene con un montón de iconos y demás, tiene una versión gratuita y digamos que es una recomendable para aterrizar por ella, ¿vale? Pues al final tiene una estructura o una estética muy similar a un tablero de corcho composites, sería algo así el símil, en el que uno pues, puede ir entrando, creando tarjetas, dejando comentarios y demás, y es ideal para Kanban, ¿vale? Para Scrum se quedaría muy flojo y bueno, para Waterfall también podría, pero para Kanban es más adecuado. Asana es útil para proyectos que involucran a varios equipos o departamentos porque ofrece una visión muy clara de plazos, responsabilidades y demás. Y luego tiene una opción muy interesante que es mostrar un diagrama de Gantt, que al final es waterfall puro, que se está haciendo, que viene después y demás. Tiene como unos informes y unas herramientas de visualización súper interesantes. Pero para disfrutar de todo esto hay que pagar una versión de pago. Si no, en la versión gratuita, pues tiene unas opciones muy interesantes, tanto para Kanban como para Scrum se puede trasladar ahí, aunque la parte de los sprints no se ve tan claramente, pero sí que tiene ahí una serie de tableros y demás, y a nivel UX o UI es bestial. Y por último he puesto ClickUp, que aunque la haya puesto por última, es la herramienta que yo uso en absolutamente todos los proyectos que hago. Es similar a Asana, pero tiene una versión gratuita muy completa. Y el motivo por el que me gusta es porque permite crear espacios y dentro de los espacios permite ir creando proyectos y dentro de los proyectos ir creando listas. Entonces, si lo que decía antes, ¿no? Cuando uno tiene un servicio que ya lo tiene estandarizado, puede crear un proyecto nuevo, duplicar el proyecto anterior, ya tiene las listas creadas, la estimación de tiempos, ya lo tiene todo uno y es tan fácil dar de alta a un cliente como hacer botón derecho, duplicar y ya lo tenemos, ¿vale? Y poder compartirle el roadmap al cliente y demás. Entonces, bueno, es una herramienta también muy interesante, muy completa, pero como decía, repito, creo que lo más interesante para esto es que un poco cojáis toda la información de esta charla, que atraveséis esas 4 fases que decía para implementar una metodología, que estandaricéis y luego ya que vayáis a la herramienta y que digáis, vale, para lo que yo tengo en la cabeza o lo que yo necesito, creo que esta herramienta es la mía, ¿vale? Para cualquier cosa que necesitéis de configuración, de dudas, de lo que sea, para temas concretos, eso, vais a tener luego mi contacto y podemos hablar y encantada estaría, ¿vale? Vale. Lili, por aquí nos dicen que usan Notion y Todoist Genial. y Notion, que Notion y Todoist. Genial, Y genial. luego también Obsidian están probando. Muy bien, muy bien. Notion está súper bien. Lo que Notion todavía tiene que, creo que, trabajar un poquillo es en la parte de los tableros de visualización de varios proyectos de forma simultánea. Toda esta parte de los proyectos y tareas y demás,
pues lo ha sumado relativamente recientemente, hace unos meses. Y a la hora de meter a perfiles en el equipo y demás, creo que aún hay algunas cosillas a las que a lo mejor le tiene que dar un toque, pero para uso general de la mayoría de las empresas lo veo ideal, y además al poder sincronizarlo y vincularlo a otras páginas y calendarios y todo eso, es la bomba. O sea que es súper buena elección. Y luego Todoist me parece de las herramientas más chulas, más bonitas y más intuitivas que pueda haber de gestión de tareas, aunque creo que se queda un poco corto a la hora de coordinar equipos. Además que ya el coste de la licencia para las funcionalidades que ofrece para equipo, como que se queda un poco, habría que justificarlo. Hay herramientas que por el mismo importe aportan muchísimo valor. Aunque claro, tener una aplicación móvil y demás tan intuitiva, pues es muy bomba. Así que genial. Muy bien, son muy buenas elecciones. Vale, por aquí tenía un pequeño ejercicio práctico de 5 minutos, ¿vale? Que es, bueno, pues he puesto un ejemplo de una pyme que ofrece servicios a otras empresas y que ha notado que hay un aumento de quejas de los clientes respecto a la percepción del servicio y la calidad del producto ofrecido en los últimos meses, ¿vale? ¿Qué haríamos si tuviésemos una metodología Agile o si tuviésemos una mentalidad Agile ya en nuestro interior? Pues nos haríamos esta serie de preguntas para resolver el problema, ¿vale? Creo que al final uno de los grandes problemas que tenemos en las empresas es que siempre estamos un poco actuando desde el caos, ¿no? Desde el caos y desde la improvisación. Entonces, es un poco complejo el saber si la decisión que estamos tomando a lo mejor nos está condicionando el resto de áreas, si incluso a lo mejor estamos perdiendo nuestra propuesta en el mercado por dar respuesta a una crisis reputacional, a una insatisfacción del cliente y demás, ¿vale? Entonces esto, tener una serie de también preguntas o procesos para poder resolver un problema y poder plantear una mejora, pues también resulta muy útil. ¿Qué podríamos hacer aquí? Identificar primero el problema principal, ¿vale? ¿Cuáles son las quejas más comunes que los clientes han expresado sobre el servicio y el producto? Recordad, siempre concisos, siempre concretos, ¿vale? Que hay veces que se están quejando los clientes, y luego dices, pero ¿de qué se están quejando? Bueno, de nada, simplemente han dicho que el servicio no les gusta. Bueno, pues vamos a hablar con el cliente y vamos a preguntarle qué es lo que no les gusta exactamente del servicio. No tengamos miedo a tener información, ¿vale? ¿Hay algún patrón o tema recurrente? Vale, pues vamos a identificarlo. Después hablemos de comprensión de cliente. ¿De qué manera podrías obtener más detalles y profundizar en el entendimiento de esas preocupaciones y necesidades? ¿Qué hay que hacer para entender qué es lo que está fallando en ese servicio? ¿Qué tenemos que tener? Una llamada cliente a cliente, tenemos que hacer una visita comercial para entenderlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer exactamente? ¿Vale? Tenemos que saber cómo se puede cómo se puede dar el primer paso para resolver un problema. Después de eso, una priorización de acciones, que eso también es una cosa súper importante. Hay que tener en cuenta cuando queremos iniciar una acción de mejora, tenemos que tener en cuenta la matriz impacto-esfuerzo, ¿vale? Que es una matriz que utilizamos muchísimo los project managers, que es lo que queremos hacer, cuánto esfuerzo nos supone a nivel económico, a nivel equipo, a nivel del tiempo, y cuál es el impacto que nos reporta, ¿vale? A veces, voy a decir, vamos a mejor, nos priorizamos o nos metemos en acciones que podemos hacer fácilmente, pero que tampoco nos refuerzan, nos aportan mucho impacto. Entonces, ¿dónde queremos centrar nuestro foco? ¿Dónde queremos meternos? ¿En lo que nos reporta más impacto? Si eso nos lleva menos esfuerzo, un esfuerzo medio, o queremos ir siempre a las tareas que podemos hacer de una forma fácil. ¿Queremos sembrar a inmediato o queremos sembrar a medio? ¿Vale? Y sobre eso, pues definir una serie de prioridades. Esto es visión estratégica absoluta y son decisiones empresariales absolutas, pero que hay que definirlo y estructurarlo. A veces también nos queremos meter en barcos porque queremos subirnos a una tendencia, porque creemos que hay una oportunidad en algún sitio y nos metemos en un esfuerzo bestial que al final tiene un impacto cero, ¿vale? Todo lo contrario a la metodología Lean que estábamos hablando antes. Luego no podemos meternos en un proceso de experimentación rápida. ¿Qué solución o cambio pequeño podríamos implementar de forma inmediata para abordar una de las quejas más urgentes? Vale, pues esto sí que es un buen uso a la metodología Lean en el día a día, ¿vale? Pues se están quejando los clientes de forma recurrente porque no le contestamos a las dudas de atención al cliente hasta que pasan 2 semanas. Vale, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a probar a implementar un bot con respuestas predefinidas, ¿vale? Por ejemplo, oye, que vemos que con eso se reduce. Muy bien, pues hemos logrado implementar una herramienta que además está automatizada y no requiere casi gestión diaria para poner solución al problema que teníamos. Pues éxito. Esfuerzo mínimo, impacto brutal. Medición de impacto. ¿Qué métricas o indicadores específicos
se usarían para evaluar si las mejoras realizadas están teniendo un impacto positivo en la percepción del cliente, ¿vale? Que esto es otra. ¿Cómo vamos a medir si ese problema está solucionado o no está solucionado? Pues tenemos que especificarlo. Pues dentro de 2 semanas o dentro de un mes vamos a volver a hacer esta encuesta, o vamos a volver a hacer estas preguntas, vamos a ver si esto ha mejorado. O vamos a ver si el tiempo de estancia en nuestra página se ha incrementado 15 segundos desde antes de, en comparación con antes de meter esta herramienta. Vale, pues eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que vamos a medir. Y por último, una evaluación, un ajuste continuo, porque claro, esto no puede uno lanzarlo y decir, venga, pues ya está, ¿no? Me echo a descansar que ya está todo de maravilla. Esto tiene que ser, una vez más, filosofía Lean, el meternos ahí a la mejora constante. ¿Cómo organizarías una sesión de seguimiento con el equipo para revisar los resultados de las acciones implementadas y planificar ajustes o mejoras adicionales? ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Cómo se va a saber si ese cliente vuelve a estar satisfecho o no va a estar satisfecho? ¿Dónde se va a recoger esa información? ¿Cómo vamos a medir dentro de un tiempo o dónde vamos a recogerlo para ver, poder hacer esa comparación y tomar conclusiones? Bueno, se define todo esto, ¿vale? Esto es un ejercicio típico, ya os digo, de cómo actuaría, pues a lo mejor una figura de un project manager cuando tiene un problema, una incidencia, y un ejemplo de cómo se pueden partir los pasos hasta llegar a una solución, ¿vale? Sin plantearnos directamente, pues, el público un libro, ¿no? Lo que decíamos antes. Pues vamos capítulo a capítulo, vamos con revisiones de por medio y luego ya iremos con segundas ediciones. Vale, y por aquí una serie de conclusiones, estamos llegando ya al final. La flexibilidad es fundamental, ya me lo habréis oído hablar desde el principio. Para mí flexibilidad y agilidad son 2 de mis palabras favoritas. Si meto creatividad ya tengo el triplete. Es imprescindible y necesario. Sin flexibilidad no tiene sentido nada de esto. Por mucho que uno se ponga 100% metodológico, hay que entender y saber que las metodologías son ejecutadas por personas y aunque sean por robots, hay tiempos y cosas del mercado, circunstancias que no son medibles ni controlables, así que esa flexibilidad o contar con ella siempre es necesario. Hay que basar todo esto en un ciclo de mejora continua, para al final un error súper común y que os pasará es que a veces se plantean proyectos o metodologías que se tarda más en registrar el avance que en ejecutar, y eso es un error garrafal, ¿vale? Pongo el claro ejemplo, si hay algún comercial en la sala lo habrá vivido, de equipos comerciales que deciden empezar a usar HubSpot. Entonces se hace ahí 10 etapas de HubSpot, de primera llamada, segunda llamada, un registro de comentarios de me dijo que no le interesaba, lo he vuelto a llamar. Mira, si tardas más en registrar la llamada al cliente que en llamar al cliente, es que ese proceso de trabajo es erróneo, ¿vale? Eso es un poco lo que yo siempre digo, y que al final hay que ir adaptando un poco el proceso al tipo de cliente, al tipo de perfil que lo va a llevar a cabo, a la herramienta que sea. Una vez más, flexibilidad. Un enfoque en el valor del cliente, también importante. ¿Qué es lo que realmente el cliente percibe y valora de nuestro trabajo? Vale que nuestro equipo esté súper motivado, súper integrado, trabajando más productivo que nunca, librando los viernes, y vale, todo perfecto, pero realmente el cliente, ¿qué es lo que está valorando y qué es lo que necesita ver? Esto hay que incluirlo sí o sí en la parte del proceso, ¿vale? Siempre tenerlo en cuenta, y esa debería ser la priorización principal a la hora de definir cuáles van a ser las entregas, las prioridades y demás. Una respuesta rápida a problemas también es importante. Eso hay cosas que son imprevistos, como todo en la vida. Entonces hay que saber cómo darle encaje para aprovechar esa agilidad también para lo que se salga un poco de la línea. Y luego, pues una formación continua, ¿vale? Al final se va cambiando el proceso, y a medida que se avanza y ya se establecen etapas y cambios y demás, pues hay cosas que van virando y a lo mejor pues ya no tiene sentido seguir haciendo lo mismo que se hacía cuando se hizo la metodología hace 6 meses. Hablemos, valoremos, tengamos feedback del equipo y lo cambiamos, ¿vale? Al final ya veis que toda esta visión y esta forma de pensar ágil hay que trasladarla al día a día y a todo lo que uno hace, ¿vale? Y aquí hay algunos beneficios cuantitativos que se extraen del uso de las metodologías ágiles, que no os voy a mentir, tampoco sé hasta qué punto son certeras y rigurosas, porque algunas las he extraído de algunas webs de herramientas de estas que os estaba comentando, pero bueno, sí que quería ponerlo por aquí. Y al margen de estas cifras o
estos porcentajes que ponemos, bueno, os invito a que visualicéis cuál sería la diferencia de productividad y eficiencia si partimos de no tener claras las tareas que tenemos que hacer e ir jugando un poco a tareas reactivas, contestando al email y todo eso, si pasásemos a tener claro y con foco qué es lo que tenemos que hacer hoy sí o sí, y no dejarnos llevar por la urgencia, ¿no? Que creo que es una cosa que nos pasa pues a todos y cada vez más, por desgracia. Las metodologías lo que permiten es poner por delante lo importante y poner el foco en lo que hay que entregar y dejar un hueco para lo que pueda venir que parezca urgente, pero al final no es tan urgente, pues no tiene impacto en el proyecto y simplemente pues es un email que acaba de caer, ¿vale? Y por aquí una forma mía de abordar el trabajo y casi todo lo que hago en la vida, que siempre digo, si no puedes hacerlo, al menos hazlo raro, y aquí he sumado un y ágil para encajar dentro de esta charla y, y hasta aquí. Solo deciros que muchas gracias y que os invito a vernos por LinkedIn, que yo soy Lili Lorenzo y que me encantaría que todo lo que acabamos de comentar ahora, pues os fueseis con ganas de probarlo y decir, oye, pues mira, yo tengo esta empresa, yo me dedico a esto, ¿por dónde puedo empezar para ir metiendo un poco la patita? ¿Vale? Porque es un tema que, eso, puede resultar un poco complejo, un poco lejano, pero nada más lejos, nunca mejor dicho, y que uno puede empezar hoy mismo a intentar ser un poco ágil y a ganar productividad. Y hasta aquí, Diego, Fátima, no sé si hay alguna pregunta Perfecto, por ahí. Lili. Muchas gracias por invitarnos al uso de estas metodologías. Y te paso algunos comentarios que veo por aquí. Nuestro compañero Víctor dice, en Scrum, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de pasar de historias de usuario a tareas? ¿Y qué aconsejas para estimar los puntos de historias? Luego Vale. tiene más preguntas, pero vamos por orden. Vale, para pasar de historias de usuarios a tareas, creo que lo que hay que tener en cuenta es una muy buena pregunta, pero te diría que tuvieras muy en cuenta el perfil del departamento en el que vas a estar. ¿Vale? Porque, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a aplicar metodologías Scrum en equipos creativos, ¿vale? Entonces, las tareas tienen que ser súper cuantitativas. Vas a hacer esto con esto, pero tienen que estar sustentadas en un brief, ¿vale? En el que se ponga la idea creativa, un poco se dé el contexto. Para un equipo de programación, las tareas tienen que ser, pues pueden ser un poco más, tienen que ser más concretas, pero más técnicas, ¿vale? No tienen que ser a lo mejor tan creativas. Entonces yo te diría que dependiendo de la naturaleza del equipo, hay que ver si esas tareas tienen que ser más cuantitativas, más cualitativas y definir una estimación de tiempos. ¿Cómo se define una estimación de tiempos? Con un histórico de trabajo del equipo. Yo sé que somos súper fans y pues esto lleva 2 días. ¿Por qué? Pues porque a mí me lleva 2 días, ya, pero realmente lo que hay que estimar, ¿vale? En base a lo que hayamos hecho y a lo que hayamos trabajado anteriormente, pero la mejor forma de estimar de una forma real es midiendo los tiempos del equipo actual, de forma que sepamos por lo que os decía antes, ¿no? Pues esta persona es muy buena ideando, pero luego le cuesta ejecutar, o esta persona es súper buena haciendo versiones, pero no sabe crear de cero, o al revés. Y de esa forma podemos llegar a unas tareas más concretas y una estimación más realista, claro. Necesitamos el histórico, ¿no? Para hacer la estimación. Vale, Sí, claro, es lo ideal, porque si no, es vale. lo más realista. Otra cuestión es que nos dice Víctor que está pensando en hacer una buena formación en Scrum, que podemos utilizar framework en Andalucía Emprende para trabajar en equipo a la hora de diseñar y desarrollar servicios y proyectos. Genial, Dice que existe la posibilidad de certificarse y, correcto. y hay algo parecido también con coaching. Sí, a ver, hay una formación que es muy interesante, que es la de Scrum Master. A ver, como toda formación al final son un poco, no generalistas, pero sí que no se basan en el tema concreto de la necesidad. Y los Scrum es verdad que se suele basar, las formaciones que hay se basan bastante en el tema de programación y todo eso. Pero sí que hay una página que se llama scrum.org, donde tiene por ahí varias certificaciones, varios cursos y demás. De todas formas, para eso, si no, también hay un libro que se llama La Guía del Scrum o el Manifiesto Scrum o una cosa así. Y ahí puede ver un poco la metodología explicada, las fases, un poco los roles y todo eso.
Si no, pues que hable conmigo y se lo cuento yo y Claro, no, adaptamos también la herramienta a su caso. claro, no, yo creo que él va por el tema de la formación y de la certificación de competencias. Sí, ¿Hay esa alguna certificación, certificación como Agile Coach sí, sí, también? hay una certificación que es de Scrum Master y otra que es de Product Owner, que digamos que son como los dos roles de gestión de project de la filosofía, de la metodología Scrum, perdona. Serían esos dos. Lo que pasa es que esas dos están muy centradas en productos, ¿no? Como tú dices, Mm, en empresas de tecnología y todo eso, ¿no? sí, pero bueno, no tiene por qué. Luego es que cada uno, creo que la gracia de estas cosas es que cada uno coja un poco la teoría y se adapte a su caso. Porque eso, a lo mejor también la waterfall es de fabricación de coches, pero resulta que lo quiere utilizar, no sé, un redactor publicitario, ¿vale? Y es capaz de llegar a esa metodología. Eso es el juego que tiene, que esas teorías se pueden ir adaptando y jugando y trasladándolo al proyecto. Estupendo. Pues nada, nos están diciendo que el taller es muy interesante, Qué guay. que ha gustado mucho, que todo el mundo nos vamos a ir a aplicar las metodologías, a Muy probar las bien. nuevas herramientas. Qué alegría, qué alegría. Pues quiero deciros también que he cumplido un hito, porque yo normalmente soy como muy escueta en las presentaciones, siempre a la media hora como que ya lo he hecho todo y hoy pues me he extendido bastante, eso es muy buena señal, que ha habido interés, ha habido preguntas. Es un tema apasionante, como decíamos al principio, y podríamos dar una sesión entera por cada uno de los puntos de la metodología que acabamos de tratar. Así que bueno, nos quedamos conectados. Mi email está abierto para todos los que vean esta charla, ya los que estáis ahora y los que la vean en un futuro. Y os pasaré también la presentación. Así que nada, que un placer y que muchísimas gracias por haber estado pues hasta el final, todos los que os habéis presentado. Pues nada, muchísimas gracias a ti. He abierto el cuestionario de satisfacción, lo tenéis por ahí para que antes de iros, por favor, nos lo completéis. Y nada, y antes de irte, pues me gustaría que nos animases un poco o nos comentaras, porque lo que decíamos al principio, ¿no? De como comentábamos al principio de la sesión, que bueno, a veces pues recibimos formación en metodologías ágiles y al principio empezamos a usarla, pero luego volvemos otra vez a la inercia, dejamos de utilizarla. Ya, Y ahí en la gestión del cambio es importante, cambio en la inercia de no utilizarla, vamos a utilizar y luego cuando empiezas a utilizarla parece que viene otra vez otro proceso a la inversa, ¿no? ¿Cómo ya. podemos resistirnos a esa vuelta otra vez al principio y cómo nos pueden ayudar las herramientas en ese paso? Vale, pues creo que hay que estar convencido de la utilidad, eso es lo primero. El probar por curiosidad está súper bien y también es necesario, pero hay un riesgo mayor a dejarlo por el camino. Entonces hay que estar más concienciado de la utilidad que puede tener esto en el día a día y que sí o sí va a ser un aumento de la eficiencia en pues todos los equipos, me atrevería a decir, que pueden mejorarlo, ¿no? Entonces creo que la pregunta sería, pues esta tarde, coger y decir, ¿qué hago de forma repetitiva cada vez que yo tengo un cliente? Definirlo e inmediatamente después, pues entrar entre ello, hacerse una prueba gratuita e investigar la herramienta, ¿vale? E ir poniéndolo por ahí. Pues esto es lo que tengo en progreso, esto es lo que tengo en marcha, esto ya lo tengo hecho, esto no. Y probar de cara a la siguiente reunión, probar a entrar en una reunión con cliente, una reunión de reporte, e en vez de ir dejando que fluya la conversación, pues poder decirle, estamos haciendo esto, ya hemos hecho esto y próximamente haremos esto. Y ver si hay algún impacto en la percepción del cliente y la persona que tenemos enfrente. Y como va a ser que sí, pues eso va a ser una motivación como para seguir utilizándolo en el día a día y ver que esto es útil no solo para nosotros y para el equipo, sino para también las personas que tenemos enfrente, lo que decía antes, para poder ir alineados y demás. Y luego una cuestión de eso, de no endiosar la herramienta o no sumarle una complejidad adicional. Es verdad que es una teoría y un área muy compleja porque hay que tener en cuenta muchas áreas y se complementa con visión y con conocer un poco el negocio, el sector y todo eso, pero empecemos poco a poco. Tomémoslo como un bloc de notas completito en el que uno puede ir viendo y sincronizando ahí a todo el equipo como piezas y ya está. Y a mantenerse 21 días, que es lo que dice la teoría, que hay que tener algo para implementarlo como rutina. Y ya luego se convierte en un aliado que anotaréis incluso cuando hay que colgar la lavadora. Eso pasa también. Estupendo, pues nada, nos ponemos manos a la obra, hasta los 21 días hay que aguantar Total, para total. que el cambio sea real, ¿no? Claro, claro, sí, Sea tener sostenible. confianza
tener confianza y probarlo. Y, hombre, también ayuda, por supuesto, ir de la mano de alguien que ya sepa esto y que no sea todo como caminar en la incertidumbre, ¿no? E ir viendo si está bien o si no. Bueno, pues si ya otros hemos hecho el trabajo, pues que pueda haber un acompañamiento y de esa forma saber que lo que se está haciendo realmente es lo mejor para la empresa, ¿vale? Que a veces también es verdad que uno se mete a investigar herramientas o metodologías que no son para nada adecuadas y por el camino pues se ahoga porque no es por ahí, es por otro lado. Sí, la verdad que contar con expertos, consultores y consultoras como tú, Vale. que nos facilitan la visión y nos descomponen lo complejo en sencillo, pues es de gran Claro, ayuda, claro. sí, sí, necesario, porque si no hay mucha teoría y mucha herramienta por escoger, entonces, bueno, si uno puede más o menos ir un poco cauzado y ya después ir sacando conclusiones dentro, pues mejor que mejor. Vale, pues Transmitirte por aquí, todos dicen muchas gracias, muy interesante, pues nos ponemos manos a la obra. Así que volverte a dar las gracias de nuevo por tu participación y tu generosidad. nada, un placer. Muchas gracias, Fátima y Diego, y por supuesto a Rubén Mancera, que dejó caer por ahí mi nombre como propuesta para dar una de estas charlas. Y nada, pues nos quedamos en contacto. Os paso la presentación y seguimos hablando o por LinkedIn o por email y que seamos todos cada vez más ágiles y trabajemos mejor. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias, Y buen día. buen día, hasta luego.